Entonces, metafísica de Descartes sería lo que veríamos en este día, así podemos identificar cuáles son los puntos más importantes de su teoría del conocimiento, que termina siendo una teoría metafísica. Como les decía, parte de ello vamos a sacar del libro El discurso del método, y otras partes van a pertenecer al libro que se llama Meditaciones Metafísicas. He sabido que Descartes comienza siempre planteando la cuestión de si es posible o no un tipo de conocimiento absoluto, un tipo de conocimiento verdadero, un tipo de conocimiento que, digamos, no tenga fallas, no tenga falsedades. De ese modo, entonces, plantea como un nuevo comienzo de la filosofía al hacer notar que desde que la filosofía comenzó a transitar, digamos, el terreno en este mundo, ha habido muchas filosofías. Nosotros hemos repasado algunas, como la de Platón, como la de Aristóteles, pero hay muchísimas más. Digamos, tenemos toda la Edad Media, en donde también se reversionaron filosofías griegas, y algunas comenzaron a surgir casi al final de la Edad Media. Con lo tanto, cuando llega la época de Descartes se encuentra con un cúmulo de filosofías, de muchas filosofías que hablaban sobre muchos temas, y la cuestión era preguntarse cuál de ellas es la correcta, cuál debo seguir, cuál es falsa, cuál es verdadera. O sea, no había un modo de determinar cuál era verdadera y cuál era falsa. Y esta preocupación de Descartes es lo que lo lleva a plantear como un nuevo comienzo de la filosofía, a partir de un método, ya que siguiendo este método podría llegar al fin de este método a un conocimiento verdadero, un conocimiento de tipo absoluto, un conocimiento que más adelante dice Descartes, no puedo dudar de que es cierto. Entonces, esta refundación de la filosofía, de algún modo da comienzo a lo que se conoce como la época moderna de la filosofía. O sea, Descartes es como una bisagra entre la Edad Media y la época moderna de la filosofía. O sea, con Descartes se comienza a pensar de un modo distinto a cómo se hacía filosofía antes de Descartes. El idealismo, por ejemplo, no en el sentido de la teoría de las ideas de Platón, porque eso no era idealista, sino era realista. El idealismo comienza de algún modo con Descartes, porque el idealismo, como gran corriente filosófica, se opone al realismo. El realismo era el de Platón, el de Aristóteles, digamos, la idea de que hay un mundo hacia afuera y, salvo los escépticos en Grecia, no se dudaba de ese mundo y no se dudaba de la información que venía de ese mundo. En cambio, con Descartes, aunque ya tiene algunos ribetes de acercamiento al pensamiento de Descartes en San Agustín, sin embargo, Descartes fue el que lo planteó, digamos, con todas las letras. Comienza la filosofía a transitar por el idealismo. El idealismo sería la versión o la postura filosófica que primero, antes de investigar o de decir cosas sobre el mundo, se debe empezar por el sujeto, o sea, investigar primero el sujeto y luego la realidad. Entonces hay una crisis o una crítica al sujeto. Se comienza a partir del sujeto. Esa sería la idea del idealismo. El sujeto es lo primero que yo debo estudiar para luego irme hacia los objetos. Entonces es como un giro. Ya no comienzo por lo que está afuera, sino comienzo por mí. Y al comenzar por mí, pongo en duda o un cuestionamiento mi propia facultad de conocimiento. Entonces toda la época moderna de algún modo está guiada por este idealismo, por este modo de comenzar por el sujeto y no por los objetos. De allí que Descartes, en su libro Discurso del Método y en Meditaciones Metafísicas y en otros libros más, hace más bien un estudio de él mismo, digamos, y de sus propias facultades del conocimiento.
Claro que intentando fundamentar un conocimiento por medio de un método que le permita al final del método tener un tipo de conocimiento verdadero o cierto. Ya les dije que la motivación de Descartes era esa justamente, refundar la filosofía bajo un conocimiento indubitable. Ahora, esto lo hace de diversos modos, pero vamos a seguir algunas pautas que están planteadas en el discurso del método. El discurso del método es un libro que está dividido en 5 partes. Nosotros vamos a tomar algunas de las partes, no todas, ya que no todas hablan del método o no todas hablan de esta fundamentación del conocimiento. Por ejemplo, en el discurso del método, donde Descartes va a hablar sobre las reglas del método, que está en la segunda parte del libro, las reglas del método de Descartes, o sea, ¿qué método debemos usar para llegar a un conocimiento seguro, un conocimiento indubitable? Y Descartes delinea algunas de estos puntos, digamos, del método que debemos usar. Y leo en la página 24 del libro Discurso del Método, que está en la segunda parte de este mismo libro. Hablando del método dice, el primero consistía, o sea, el primer punto, digamos, consistía en no admitir jamás cosa alguna como verdadera sin haber conocido con evidencia que así era. Es decir, evitar con sumo cuidado la precipitación y la prevención, y no admitir en mis juicios nada más que lo que se presenta tan clara y distintivamente a mi espíritu, que no tuviese motivo alguno para ponerlo en duda. Eso es lo primero. No tomar nada precipitadamente, digamos, sino que debo esperar o debo analizar eso de tal modo que se me presente, dice, en mi conciencia o en mi espíritu, de una manera clara y distinta. Sobre claro y distinto son prerrogativas de Descartes, que quiere decir que un conocimiento es claro cuando no es confuso, cuando se puede apreciar sus bordes, sus límites, digamos, sino que esté mezclado con otros tipos de conocimiento. El segundo punto consiste en dividir cada una de las dificultades a examinar en tantas partes como fuera posible y necesario para su mejor solución. Entonces, la segunda regla del método consiste en la división, en el análisis. Ustedes van a encontrar por ahí análisis. Analizar es justamente dividir en partes, ¿no?, de lo que está hecho, de lo que está constituido. En tercer lugar, está en conducir con orden mis pensamientos, empezando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ascender poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento de los más complejos, y suponiendo incluso un orden entre aquellos, que no se preceden naturalmente unos a otros. Entonces, una vez que yo he realizado el análisis, la división en partes, debo comenzar por lo más simple, y de ahí gradualmente ir superando, digamos, esta simpleza, aumentando la complejidad, hasta llegar al orden más alto, al orden más complejo, y tratando de discernir, digamos, las jerarquías entre las partes para que se revele el orden con los cuales están hechos. Y dice, y el último, o sea, la última regla del método, consiste en hacer enumeraciones tan completas y revisiones tan amplias que llegase a estar seguro de no haber omitido nada. O sea, una especie de repaso, digamos, de revisión de lo que ya he hecho para ver si no me he olvidado de algún paso, si no me he salteado algún análisis de alguna parte y demás. Eso se lo conoce como las 4 reglas del método, y esas reglas son las que va a aplicar Descartes a la hora de analizar cada conocimiento que se le presentase como verdadero. Ahora bien, los conocimientos que tenemos a nuestra disposición, si bien están presentes en soportes físicos, digamos, como libros, hoy en día
pueden estar en formato digital, pueden estar incluso en audiovisuales, ¿no? Todos esos conocimientos que tenemos a disposición, de algún modo podemos dividirlo en dos: conocimientos racionales y conocimientos sensibles. O sea, todo tipo de conocimiento o proviene de los sentidos. O sea, yo sé qué color es este vaso, yo sé qué color es la mesa, sé cómo huele una cierta comida. O sea, puedo conocer el mundo a través de los sentidos, entonces se llama conocimiento sensible. Pero no todo conocimiento es sensible, ya que nosotros no solamente tenemos conocimientos sensibles, ya que podemos hacer una serie de pasos lógicos utilizando la formalización, o sea, utilizando los entes formales, los entes ideales, como la lógica, la matemática, la ciencia. Entonces, eso también es un conocimiento, pero no es sensible. Toda la matemática, toda la lógica no viene por los sentidos, sino más bien es un uso de las operaciones del pensamiento. Por lo tanto, también tenemos conocimientos racionales. Entonces, o los conocimientos o son racionales o son sensibles, o ambos, digamos. Con lo cual, de algún modo, Descartes va a dirigir su batería de argumentos hacia estos tipos de conocimiento, tanto el sensible como el racional. Ahora, sobre el conocimiento sensible, digamos, sobre aquello que nos provee los sentidos, ustedes mismos han podido comprobar que ustedes mismos se han engañado muchas veces con respecto al tipo de conocimiento que han obtenido por los sentidos. Digamos, muchas veces ustedes han creído ver algo y en realidad era otra cosa. Entonces, ahí hay una fuente de conocimiento, en este caso la vista, que no es completamente segura, ¿no? Sino que muchas veces nosotros, en este intercambio que tenemos con los objetos a través de la vista, a veces nos engañan los sentidos haciéndonos pensar que cierta cosa es una cosa cuando en realidad es otra. Y así, no solamente las alucinaciones, que sería como el colmo, digamos, del engaño, sino que también en cuestiones cotidianas. A veces vemos a una persona de lejos y pensamos que es fulanito cuando es otra persona, o a veces en la oscuridad adivinamos ciertos objetos y los tomamos unos por otros porque no podemos ver claramente a qué se trata. Igual sucede con los otros sentidos, con el gusto, con el olfato, con el oído. O sea, siempre los sentidos nos han proporcionado la mayoría de las veces conocimientos fiables, pero en algunas de las veces nos han engañado. Ahora, el hecho de que algunas veces nos hayan engañado ya es para Descartes motivo de duda. ¿Por qué? Porque Descartes dice que la duda debe ser aplicada siempre que pueda ser, que podamos esperar que algo sea dudoso o dudable alguna vez. Entonces, si los sentidos nos han engañado, no una vez, sino varias veces, entonces ya no podemos confiar plenamente en nuestros sentidos y de algún modo ese conocimiento que se obtiene por los sentidos, el conocimiento sensible, es puesto en duda. Entonces, Descartes lo que te diría es, todo aquello que viene por los sentidos, debes empezar a dudar de que es fiable o de que es cierto. ¿Por qué? Y porque te puede estar engañando. Por lo tanto, el conocimiento que buscamos, verdadero o cierto, no debe estar apoyado en lo sensible. Hay muchos argumentos, ya lo hemos dicho algunos, ustedes mismos podrán aportar otros. Entonces, Descartes llega a la idea de que nuestros sentidos nos engañan. Al engañarnos, no pueden ser fuente de conocimiento. Ahora, ¿qué pasa con el conocimiento racional? ¿Qué pasa con el conocimiento racional? O sea, el conocimiento, digamos, de la matemática, de la lógica, ya que el conocimiento racional, al no estar dependiente de los sentidos, parece autoevidente, parece que no nos engaña, digamos, parece que nosotros no podríamos engañarnos acerca de ciertas operaciones matemáticas, de ciertas conclusiones lógicas. Entonces, ¿qué pasa con ese conocimiento? Es dudable, se puede dudar de ese conocimiento racional, o mejor dicho, se puede dudar de la fuente del conocimiento racional, que es la razón, o de la razón no se puede dudar.
Digamos, esos tópicos los aborda Descartes de manera despareja, pero podemos tomar de sus propios escritos algunos argumentos que se podrían usar para intentar probar de que la razón como fuente del conocimiento racional de algún modo también es engañosa. Por ejemplo, ustedes cuando han realizado, y todos lo han hecho seguramente, operaciones matemáticas o operaciones lógicas, muchas veces han realizado las operaciones de un modo tal que al llegar al resultado han estado seguros de que es verdadero, de que es cierto. Sin embargo, se llevaron el chasco con el profesor cuando le dijo esto es falso y les tachó y les bajó el puntaje, ¿no? Muchas veces han sucedido lo mismo con la matemática y con la lógica. O sea, ustedes estaban seguros de que un resultado era correcto cuando en realidad era falso. Ahora, la pregunta sería, ¿eso no nos da pie a dudar, a desconfiar de nuestro propio razonamiento? ¿No nos da pie a desconfiar de que no siempre que razonemos y estemos seguros de lo que razonamos es correcto, sea correcto? Sí, porque muchas veces nos hemos equivocado al razonar. Muchas veces hemos resuelto operaciones matemáticas pensando que eran correctas cuando eran falsas. Sin embargo, este tipo de razonamiento puede, digamos, manchar un poco al conocimiento racional, pero de algún modo uno puede decir, bueno, pero si uno se ejercita lo suficientemente, va a poder resolver todos los problemas lógicos o matemáticos sin ningún problema y vamos a tener un conocimiento seguro. Entonces, desde ahí ya no podríamos dudar del conocimiento racional. Con lo cual, la razón siempre sería una fuente del cual todo conocimiento que surgiera de allí sería verdadero y autoevidente. Sin embargo, Descartes es célebre por un agregado que escribió no en las meditaciones, no en el discurso del método, sino en las meditaciones metafísicas, básicamente en la primera meditación metafísica, donde incorpora como hipótesis la posibilidad de un genio maligno. Ahora ustedes dirán, ¿para qué incorpora al genio maligno como hipótesis? Bueno, la idea es más o menos la siguiente. Si yo puedo poner como hipótesis posible la existencia de un genio maligno, el carácter del genio maligno sería como una especie de Dios que tenga la potencia suficiente de crear el mundo, pero como es maligno, se empeña en engañarme siempre. Entonces, como me engaña siempre, toda aquella operación que yo realizo, digamos, a manera racional, como las operaciones matemáticas o lógicas, aunque en mi operación resulte verdaderas, en realidad son falsas, porque este genio maligno me está engañando constantemente. Les voy a leer más o menos lo que dice para que quede claro. Esto está en Meditaciones Metafísicas, en la primera meditación. Dice Descartes, supongo por tanto que todo lo que veo es falso y que nunca ha existido nada de lo que la engañosa memoria me representa. Más adelante dice, ya casi al final de la meditación, a ver si lo encuentro. Buenas. Bien, dice, puede darse la idea de un genio maligno, que este genio maligno sea su naturaleza tal que se complazca en engañarme todo el tiempo, haciendo parecer lo falso verdadero y lo verdadero falso. Entonces, con esta idea del genio maligno, lo que puede probar Descartes, en realidad Descartes no dice que existe el genio maligno, está diciendo que es una hipótesis. Ahora, si es posible, entonces podemos tomarla en cuenta. Esa sería
digamos, la línea de argumentación. ¿Es posible que este mundo sea creado por un genio maligno? Bueno, no hay nada ilógico no hay nada lógico que lo impida, por lo tanto es posible. Al ser posible, entonces yo ya puedo dudar de que el conocimiento que me resulta autoevidente sea realmente verdadero. Porque podría suceder que esté siendo engañado por este genio maligno. Esto parte de la idea de Descartes de que la duda no solamente debe ser universal en el sentido de que uno debe dudar de todo, sino que también debe dudar en sentido extremo. O sea, si es posible una sombra, una mínima posibilidad de duda, debo dudar, ya que hemos leído al principio que no debo tomar nada, por cierto, si tiene por lo menos una mínima duda. ¿Sí? Claro, pero ese conocimiento no es un conocimiento del cual Descartes está diciendo aquí, es un conocimiento científico. Descartes está hablando de un conocimiento que sea autoevidente, por ejemplo, la matemática. La matemática no se descubre por añadidura, digamos, no es que yo voy a la realidad y en la realidad descubro algo y lo paso a la matemática. La matemática es autoevidente por sí misma, digamos, no necesito de la experiencia para saber que, no sé, 3 más 5 es 8. No necesito de ninguna experiencia y ese conocimiento, una vez adquirido, no cambia más. Una vez que vos sabes eso, no hay ninguna sombra de cambio y parece tan autoevidente que es imposible que sea falso. Sin embargo, Descartes diría que puede ser posible que sea falso si es que existe un genio maligno que se empeña en engañarte al quererte hacer creer que 3 más 5 es 8 cuando es otro resultado correcto. O sea, no está hablando del conocimiento científico en el sentido de aquel que se añade por nuevo descubrimiento, sino está hablando del conocimiento racional en el sentido que matemático o lógico, que es autoevidente en sí mismo y que se descubre de una vez y para siempre, como la matemática o como la lógica. Entonces, si hay sombra de duda, hay que dudar. El tema sería llegar a un conocimiento tal que yo no pueda, de ningún modo posible, dudar de que eso es cierto. En cambio, sí puedo, de un modo posible, dudar de que 3 más 5 es 8, planteando la hipótesis del genio maligno. ¿Estamos? El tema sería, ¿qué conocimiento debo tener yo o qué conocimiento puedo obtener que no tenga ningún tipo de duda? O sea, que sea imposible plantear una duda. Y ese conocimiento va a ser el que va a buscar Descartes, el conocimiento que dice él, claro y distinto, y del cual no se puede dudar. Entonces, todos los conocimientos matemáticos, lógicos, filosóficos, científicos, son puestos en duda, ya que hay sombras de duda, vos mismo planteaste. O sea, es posible que existan 8 planetas, 9 planetas, es posible, pero puede ser que nuevos descubrimientos digan otra cosa. Entonces, el conocimiento científico siempre es dudable, el conocimiento filosófico también lo es. Ahora, el racional, el matemático, el lógico, pareciera que no, pero sin embargo, con la hipótesis de genio maligno, nos damos cuenta que sí es posible que sea falso. El tema sería encontrar un conocimiento que no tenga ninguna sombra de duda. ¿Será que Descartes lo encontró? ¿Ustedes pueden darme alguna pista de que el conocimiento es indudable? ¿Hay algo que ustedes digan de esto no puedo dudar? Hay 2 líneas, una línea la que voy a leer aquí en el discurso de método y hay otra línea que parte también de la hipótesis del genio maligno. ¿Cómo? ¿Cómo? El empírico no, porque el empírico viene por los sentidos, así que eso está descartado. Vos no puedes apelar a los sentidos para fundamentar ningún conocimiento. Es lo primero que hemos dejado de lado, digamos. Ahora dejamos de lado los conocimientos racionales. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué conocimiento podría ser
que sea indubitable, del cual no podamos decir esto es dudable, y que sea un conocimiento cierto. ¿Cómo? No, porque como estamos diciendo hace rato que la lógica y la matemática, con la hipótesis de género maligno, queda fuera de la certeza. Bien, les leo lo que dice Descartes para que es una línea, digamos, de pensamiento. Así, puesto que nuestros sentidos nos engañan, esto está en la cuarta parte del discurso del método, nos engañan algunas veces, quise suponer que no había cosa alguna que fuera tal como nos las hacen imaginar. Y como existen hombres que se equivocan al razonar, incluso en las más sencillas cuestiones de geometría, y cometen paralogismo juzgando que estaba expuesto a equivocarme como cualquier otro, rechacé como falsos todos los razonamientos que había tomado antes por demostraciones. Y en fin, considerando que los mismos pensamientos que tenemos estando despiertos pueden venirnos también cuando dormimos, sin que en tal estado haya alguno que sea verdadero, decidí fingir que todas las cosas que hasta entonces había entrado en mi espíritu no eran más verdaderas que las ilusiones de mis sueños. O sea, aquí pone el otro argumento que es, ustedes en sueños creen que están viviendo la realidad y sin embargo se engañan. ¿Qué les dice que ahora ustedes no estén en sueños y estén engañándose acerca de estar en una clase de filosofía escuchándolo de acá? Entonces, como es posible eso, también decido dejarlo de lado y fingir que todo lo que yo vivo es falso. O por lo menos no estoy seguro de que sea verdadero. Pero inmediatamente después advertí que mientras quería pensar de ese modo que todo es falso, era absolutamente necesario que yo, que lo pensaba, fuera alguna cosa. Y observando que esta verdad, pienso, luego soy, era tan firme y tan segura que todas las más extravagantes suposiciones de los escépticos no eran capaces de socavarla, juzgué que podía admitirla como el primer principio de la filosofía que buscaba. O sea, lo que Descartes dice más o menos en otra palabra es, si yo dudo de todo, digamos, dudo de los conocimientos sensibles, dudo de los conocimientos racionales y dudo de que estoy en este momento dando una clase de filosofía, de todo eso puedo dudar, pero no puedo dudar de que estoy dudando. No puedo dudar que hay alguien que duda, porque si no hay alguna cosa que duda, ¿qué sentido tendría poner en cuestión la duda o poner en cuestión los conocimientos? Entonces, el hecho de que estoy dudando significa que soy algo que está dudando. Y como la duda es un pensamiento, entonces si dudo, pienso, y si pienso, existo. Ahora, todos los pensamientos a partir de allí pueden ser falsos, salvo uno, que estoy pensando. Todo lo demás puede ser falso, todos mis pensamientos pueden ser todos falaces, pero no puedo dudar de que yo tengo esos pensamientos falaces, de que yo tengo esas dudas. Entonces, dice Descartes, encontré que la base de la filosofía que estoy buscando es esto, que yo existo. Y que eso nadie me puede negar que es verdadero. Otra línea de pensamiento podría ser la siguiente. Si planteamos la hipótesis de genio maligno, supongamos que el genio maligno exista, y que el genio maligno haya creado el mundo y me está engañando todos los días con respecto a los conocimientos. La pregunta sería, ¿a quién engaña? Debe existir algo para ser engañado, si no, ¿a quién engañaría el genio maligno? Entonces, a ese quien engaña existe. Y si existe, sería yo el que estoy siendo engañado por el genio maligno. O sea que vuelvo a la misma conclusión. Yo debo existir para ser engañado. Porque ¿cómo podría ser engañado si no existiría? ¿Cómo podrían pensar ustedes? ¿Cómo podrían dudar? ¿Cómo podrían tener ninguna actividad psíquica si no existieran? Entonces, la primera de las verdades que descubre Descartes es la siguiente. Yo existo. O como dice él, porque pienso. Es que sé que existo. Digamos. Porque tengo dudas. Sé que existo. Bien, hasta aquí parece algo condenadamente obvio. Sin embargo, no lo es tanto. Porque
no era tan evidente cuando les pregunté qué es lo que ustedes saben que no se puede dudar. Ahí me tenían que haber dicho, bueno, es obvio que yo existo. Sin embargo, no era tan obvio, ¿no? Ahora me doy cuenta que era obvio que si yo estaba haciendo todas estas cuestiones era porque estaba existiendo, si no, ¿cómo las podría haber hecho? Entonces, la primera idea, o el primer conocimiento indubitable de cara es este. Que yo existo, o si pienso, entonces existo. Después, todo lo demás puede ser falso. Todo lo demás puede ser falso. Ahora, ¿cómo podríamos llamarle a este descubrimiento? ¿Cómo podríamos ponerle nombres a este descubrimiento? Bueno, Descartes le pone algunos nombres, ¿no? Algunos nombres bastante fuertes. Por ejemplo, dice, conocí por ello que yo era una sustancia, cuya esencia o naturaleza no es sino pensar. Entonces, lo primero que dice Descartes es, yo soy una sustancia que piensa, una cosa que piensa. O sea, soy una sustancia que está hecho de pensamientos, o que tiene como actividad el pensar. Y que para existir no necesita de lugar, ni depende de cosa alguna material. De manera que este yo, es decir, el alma por el cual soy lo que soy, es enteramente distinta del cuerpo e incluso más fácil de conocer que él. Y aunque el cuerpo no existiese, el alma no dejaría de ser todo lo que es. O sea, la línea de Descartes es la siguiente. Bueno, descubrí que yo existo porque estoy dudando, porque estoy pensando. Pero después dice cosas más pesadas. Dice que es una sustancia que piensa. Ahora, el concepto de sustancia es el concepto de Aristóteles, cuando decía la sustancia, que era la esencia de las cosas. Bueno, entonces yo como esencia tengo el pensamiento, tengo el pensar, soy una sustancia que piensa. Y como soy una sustancia que piensa, y la sustancia para Aristóteles era lo que existía, el ente separado, que no, esta sustancia vaso era distinto de la sustancia mesa, entonces el vaso puede existir sin la mesa, ¿o no? Claro. Entonces, si yo soy una sustancia pensante, como sustancia que soy independiente de otra sustancia. ¿Y cuál es la otra sustancia? El cuerpo, la materia. Porque la sustancia pensante no necesita ni de lugar, ni de espacio, ni de tiempo. Y la materia sí lo necesita. Por lo tanto, yo no soy materia. Y termina diciendo, yo soy el alma, y este alma es diferente del cuerpo, separada del cuerpo, y aunque el cuerpo no existiese, el alma seguiría siendo lo que es. O sea, una sustancia separada de la otra. Y dice, está diciendo muchas cosas. Y bueno, vos te das cuenta, claro, por supuesto. Bueno, esa es la cuestión, digamos. Cuando Descartes plantea ese tema, se supone que él debía dudar de todo. Sin embargo, no duda de todo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Y bueno, como dijiste vos, hay cuestiones religiosas que no las dudan. Ya vamos a ver cuáles son específicamente. Sin embargo, aquí lo que está diciendo Descartes, supongamos que Descartes no ponga la palabra alma, que eso sí es religiosa. Digamos que es una sustancia pensante. Igual está diciendo que esa sustancia pensante es distinta del cuerpo, que es otra cosa, es otra sustancia. Por lo tanto, podríamos seguirlo a Descartes sin incorporar el alma, pero él mismo dice alma, con lo cual ya está mezclando cuestiones religiosas con cuestiones filosóficas. Pero para Descartes, la sustancia pensante, el yo y el alma es lo mismo. O sea, una sustancia separada de otra cosa. Y que puede existir independientemente de otra cosa. Y es lo único que existe. Porque hasta ahora es lo único que existe, ¿o no? Entonces, si seguimos a Descartes, nosotros somos una cosa que piensa, pero no sabemos si tenemos cuerpo. Yo podría ser perfectamente esto que soy, una cosa que piensa, y no necesito del cuerpo para hacerlo. Entonces, hasta ahora, ustedes no tienen cuerpo, ni yo tampoco. Lo único que existe es la sustancia pensante, lo que Descartes llama res de cosa, cogitans, cosa pensante o cosa que piensa. O si quieren ustedes, sustancia pensante o yo o alma, que hasta ahora es lo único que existe.
En las meditaciones metafísicas se aclara el término pensar. ¿Qué es pensar? Dice Descartes en las meditaciones metafísicas, en la segunda. ¿Qué soy yo entonces? Una cosa que piensa. ¿Y qué es una cosa que piensa? Es una cosa que duda, que entiende, que afirma, que niega, que quiere, que no quiere, que imagina también y que siente. Todo eso es la cosa pensante y todo eso es lo único que existe hasta ahora. En este punto Descartes, me parece a mí, no tiene retorno, no tiene vuelta, digamos. Es un camino sin retorno, es un callejón que no tiene aledaños, ni huecos, ni grietas para salir. Llegó a un punto en que no puede volver, que es la idea de que lo único que sabemos que existe es que yo existo. Ahora, cuando Descartes dice yo existo, se está refiriendo a él mismo, ¿o no? O sea, Descartes sabe que él existe. Ahora, ¿sabrá que ustedes existen? Exactamente. Entonces no puede saber que ustedes existen. Con lo cual se queda que solamente Descartes existe en toda la existencia. Ya que si él lleva su propio método a sí mismo, dice, no puedo yo exigir con el mismo grado de evidencia que tengo de que yo existo, de saber que existe el otro. El otro podría ser una ilusión, porque ¿cómo sé que existen ustedes? No, porque lo estoy viendo. Pero ya hemos dicho que por los sentidos no podemos confiar. Entonces, ustedes podrían ser totalmente ilusorios. En este caso, soy yo el que existo, nada más. Y ustedes no existen. Y cada uno de ustedes dirá lo mismo. La verdad que yo estoy existiendo y el profesor y todo lo demás son ilusiones mías. Digamos, el grado 1 de certeza, de conocimiento, es solamente que yo existo, lo cual implica que cada uno de ustedes haga esa relación hasta llegar ahí y dudar de todas las existencias ajenas porque pueden ser perfectamente falsas. Así que somos un cúmulo de gente que duda de que existen los demás. Te voy a decir, no te pongo ningún 10 porque vos no existes, existe yo nomás. La de administración dice, yo no me existo. Entonces se va a dar la cuestión de que yo al final voy a desaprobar a todo alumno inexistente. No, dice acá. ¿Quién es esa voz inexistente que me dice no? Ahora, fíjense, esta postura que es que solamente existe Descartes, en el caso nuestro solamente existo yo, en el caso de ustedes solamente existen ustedes, cada uno, digamos, su subjetividad, se conoce como solipsismo. Solipsismo. La idea está de que solamente yo existo. Ahora, el solipsismo es totalmente autoevidente, digamos, pero a la vez es cerrado, porque ¿cómo salgo de allí? ¿Cómo afirmo las otras cosas? Con el mismo grado de evidencia. No puedo. No puedo, porque la evidencia que yo tengo de que yo existo es muy fuerte a la par de la evidencia que puedo tener de que otras cosas existen. Con lo cual, el grado de evidencia es mucho menor. Y si seguimos a Descartes, vamos a tener que decir que solamente puedo saber que existe algo cuando, en este caso, que es la idea de que yo existo. Porque todo lo demás tiene sombra de duda. Menos esto. Con lo cual, como les dije, si Descartes hubiera sido un filósofo coherente con su propio método, se hubiera quedado aquí. Y hubiera dicho, bueno, la verdad que llego a la conclusión de que yo solamente existo y todo lo demás que está afuera no tiene el mismo grado de evidencia. O sea, debo dudar de que existe. Con lo cual, el método de Descartes te lleva al solipsismo. Es bueno en un principio, pero te lleva al solipsismo. Digamos que podemos tomar el método de Descartes como un método de la filosofía, ya que consiste en la duda y que a través de un método, a través de un método se puede llegar a conocimientos verdaderos o demostrados. Pero el método que plantea Descartes lleva al solipsismo. Y Descartes hubiera sido coherente quedándose en solipsismo. Pero, Descartes no es coherente con su propia filosofía y plantea más cosas existentes
aunque con un grado muchísimo menor de evidencia que el que él supuso que concedería como absolutamente verdadero. Entonces sigue adelante, porque como dice el compañero, creían otras cosas de antes. Entonces, con este grado digamos, de evidencia, tiene que dudar de que exista Dios, y de que existan los otros, y de que exista el cuerpo, o la materia, si quieren ustedes. Sin embargo, Descartes creía que existía todo eso. ¿Y cómo hacía para fundamentarlo si ya no podía fundamentarlo? Que todo lo demás ya es con grado de evidencia tipo 2. Y grado de evidencia tipo 2 no sirve. Tiene que ser tipo 1. Y la tipo 1 solamente te dice que yo existo y nada más. Por eso, Descartes es un gran descubridor de un método, pero un filósofo que hace trampa, digamos. Un filósofo que, en lugar de seguir hasta el fondo, digamos, de la cuestión, más bien tiene miedo, retrocede y plantea ya, haciéndose un poco el distraído, cuestiones que existen con grado de evidencia distinta a la que yo existo. O sea, al cogito ergo sum, al pienso luego existo. Dicho esto, entonces vamos a ver cómo hace para fundamentar las otras cosas. Hasta ahora solamente existe el alma, o existe la cosa que piensa. ¿Cómo hago para fundamentar el cuerpo? Por ejemplo, ustedes son de cara ahora. Ya han llegado al descubrimiento del yo. El yo existe. Ahora, ¿tengo manos? ¿Por qué? ¿Cómo hago para fundamentar que tengo manos? No, pero el que existe hemos visto que era una sustancia que piense que era independiente del cuerpo. Ahora, ¿cómo? No, porque hemos visto que lo primero que hemos sacado ha sido los sentidos. Pero, ¿y cómo haces para decir que eso existe? ¿Cómo fundamento? Aquí sí no necesita. Te lo digo de nuevo. El alma es enteramente distinta al cuerpo, incluso más fácil de conocer que él. Y aunque el cuerpo no existiese, el alma no dejaría de hacer todo lo que es. El cuerpo de no existir, el alma sigue existiendo. Ahora, uno supone que no es solamente alma, diría Descartes, porque él tampoco creía eso. Ahora, ¿cómo hago para fundamentar que tengo manos, pies, corazón, cerebro, cabeza? Bueno, existiendo significa que no depende de nada más que de ella. Eso es lo que quiere decir seguir existiendo. No depende nada más que de ella. O sea, vos piensas porque sos una cosa que piensa. No piensas porque tienes un cuerpo. El cuerpo puede ser un agregado que existe o no, pero no hace el pensamiento. O sea, por tener el cuerpo no estás pensando, ni estás dudando, ni estás sintiendo. Dudas, sientes y piensas porque sos cosa pensante. Entonces el cuerpo parece ser completamente inútil. Sin embargo, como le decía yo, Descartes se hubiera quedado aquí y dice, bueno, la verdad es que el cuerpo no existe. Y listo. Sería más lógico. Sin embargo, él creía que sí existía el cuerpo, pero entonces tiene que empezar a pensar en la fundamentación de la materia, la fundamentación del cuerpo. Por eso les traslado a ustedes la problemática. ¿Cómo hacen para fundamentar que tienen manos? Dicho sea de paso, esa es su pregunta de examen en Introducción a la Filosofía. Los alumnos toman Descartes, entonces llegan hasta este punto y le digo, bueno, hasta ahora solamente existe tu pensamiento. ¿Cómo haces para saber que tienes manos? Bueno, muchos no me fundamentaron y se terminó el examen, ¿no? Y yo supongo que fue a la casa este alumno y la madre le dijo, ¿cómo te fue en el examen? Y dijo, bueno, profesor, me acharon porque no pude demostrar que tengo manos. ¿Qué materia es esa? Bueno. Bueno, mira, vos estás sospechando que por ahí va el asunto. Sí, por ahí va el asunto. No es lo que me dices vos, pero va por ahí, va por una cuestión que es un puente, una trampa, digamos, de Descartes, que consiste en
apelar a otra sustancia que le permita garantizar la existencia del cuerpo. Y esa otra sustancia es Dios. ¿Se entiende? Ahora, fíjense que tuvo que hacer trampa, porque desde un punto de vista filosófico no puede salir de ahí. Uno no tiene manos y listo. Ahora, filosóficamente no se puede salir de ahí. La salida es tramposa. Apelo a otra sustancia que si yo logro demostrar que esa otra sustancia existe, esa otra sustancia me va a garantizar, ya vamos a ver cómo, la existencia del cuerpo y de la materia. Entonces, fíjense cómo hace la trampita. Primero, llego al yo pienso, a la sustancia res cogita, la sustancia pensante. ¿Cómo hago para salir de aquí? Bueno, a ver, si yo logro demostrar que Dios existe, Dios me va a garantizar el cuerpo. Entonces, lo que viene ahora es demostrar que Dios existe. Con lo cual, yo le diría a Descartes, sí, Descartes, pero es más difícil demostrar que Dios existe, que demostrar que tengo manos. ¿Se entiende cómo es la cuestión? Pero contextualmente era más fácil porque él ya creía que Dios existía y a los que dirigía el discurso de método también creían que Dios existía, entonces con cualquier argumento ya iban a decir, sí, tiene razón, Dios existe. Pero se supone que psicológicamente apoyaban, pero filosóficamente no podían hacerlo, porque es mucho más difícil demostrar la existencia de Dios que demostrar la existencia de las manos. Pero, como les decía, el contexto ayudaba. Ahora, para demostrar la existencia de Dios, Descartes da algunos argumentos. A la sustancia divina le llama res infinitans, sustancia infinita, o cosa infinita. Al decirle sustancia significa que es una cosa distinta de la sustancia pensante, o sea que existen hasta ahora sustancia pensante y ahora va a tratar de demostrar que existe sustancia infinita, o sea que hay dos sustancias. Los métodos que utiliza Descartes para demostrar la existencia de Dios son varios, pero vamos a tomar solamente dos que están en el discurso del método y que tiene que ver con la idea de perfección, porque Descartes piensa que las ideas que tenemos nosotros provienen o de los sentidos o de la razón, pero hay algunas que no provienen ni de la razón ni de los sentidos. Y por ejemplo dice que la idea de perfección no puede provenir ni de la razón ni de los sentidos. Porque dice, nunca hemos experimentado nada perfecto. Entonces, no podemos a partir de allí deducir la idea de perfección. Entonces dice Descartes, la idea de un ser más perfecto que el mío, pues que procediese de la nada, era algo manifiestamente imposible. O sea que, dice Descartes, yo no podía por mí mismo elaborar una idea de un ser perfecto sin, digamos, a partir de los sentidos de la razón. Por lo tanto, dice Descartes, y puesto que no es menos contradictorio pensar que lo más perfecto sea consecuencia y esté en dependencia de lo menos perfecto, que pensar que de la nada provenga algo. Tampoco tal idea podía proceder de mí mismo, de manera que solo quedaba la posibilidad de que hubiera sido puesta en mí por una naturaleza que fuese realmente más perfecta que la mía y que poseyera incluso todas las perfecciones de las que yo pudiera tener alguna idea. Esto es, para decirlo en una palabra, que fuera Dios. Se dice Descartes, la idea de la perfección o de un ser perfecto no puede ser tomada ni de lo sensible, o sea, ni de los sentidos ni de la razón. Entonces, ¿de dónde surge esa idea? Bueno, dice Descartes, supongo que de un ser que es perfecto y que me puso esa idea en mí. Este ser, por decir una palabra, es Dios. Te dirán, es flojito el argumento, pero bueno, aquí ya está convencido, el argumento le parece poderoso. Por eso digo, depende del contexto, depende de la época. Hay otro argumento que Descartes utiliza, es un poco más complejo, pero también tiene la idea de perfección en sí, y que es una variación del argumento ontológico de San Anselmo. De San Anselmo, que fue un teólogo de la Edad Media que también propuso el primer argumento ontológico para demostrar la existencia de Dios. Se llama ontológico porque se supone que yo con el pensamiento puedo llegar
a la existencia de las cosas. Descartes, de algún modo, va a variar ese argumento y va a decir, yo cuando pienso en algo, puedo definir eso que pienso con las notas esenciales. Por ejemplo, hablando de un triángulo, puedo saber que es una figura, puedo saber que está hecho de 3 lados, puedo saber que tiene una cierta, digamos, sumatoria de ángulos internos. Todo eso forma parte de la definición de triángulo. Pero dice, la definición de triángulo no me dice nada de su existencia. O sea, el triángulo puede no existir y yo perfectamente puedo definirlo. O sea que la definición de triángulo no me lleva esencialmente en sí la existencia del triángulo. Puede ser o no existente un triángulo, sin embargo la definición está ahí. Y sigue diciendo, porque por ejemplo, veía bien que si suponemos un triángulo, sus 3 ángulos tienen que ser necesariamente iguales a 2 rectos, pero en tal evidencia no apreciaba nada que me asegurase que haya existido triángulo alguno en el mundo. Al contrario, volviendo a examinar la idea que tenía de un ser perfecto, encontraba que la existencia estaba comprendida en ella del mismo modo en que la de un triángulo está comprendido el que sus 3 ángulos son iguales a 2 rectos, o en la de una esfera el que todas sus partes equidistan de su centro, e incluso con mayor evidencia, y en consecuencia es al menos tan cierto que Dios, que es ese ser perfecto, es o existe, como puede serlo cualquier demostración de la geometría. Dicho en otras palabras, imagina un ser perfecto. Este ser perfecto tiene que tener todos los atributos para ser perfecto, y uno de los atributos es la existencia. O sea que si no tuviera existencia, le faltaría uno de ellos, y al faltar uno de ellos no sería perfecto. Ese es más o menos el argumento de Descartes, en el sentido que dice que Dios en sí mismo tiene la existencia como uno de sus atributos. O sea, que cuando uno define Dios, dice Descartes, no solamente dice todopoderoso, omnisciente, omnipotente, sino que también dice existente, porque si no dijera existente, le faltaría un atributo. Y al faltar un atributo, no sería perfecto, y al no ser perfecto, no puede ser Dios. Entonces, si Dios es perfecto, debe existir. Esa sería la idea de Descartes, ya que un ser que no exista, en este caso Dios, no sería perfecto. Bueno, él le llama Dios porque se supone que esas características son de Dios. No hay ningún otro ser que tenga esas características que no sea Dios. El genio le falta la bondad. Sería lo mismo, pero no sería todo bondad. O, digamos, el genio de ser maligno no puede ser Dios. Claro, claro. Digamos, si a usted le convence esos 2 argumentos, entonces se supone que existe Dios. O sea, la res infinita. Entonces ya tenemos 2 cosas que existen. La res cogitans y la res infinita. O sea, el alma y Dios. Bueno, ¿cómo hacemos para fundamentar la existencia del cuerpo? Antes de llegar a eso, les leo algunos otros párrafos para que quede claro lo que hemos visto. Dice, en primer lugar, incluso lo que anteriormente he aceptado como una regla, saber que las cosas que concebimos muy claras y distintivamente son todas verdaderas, no es cierto, sino porque Dios es o existe, porque es un ser perfecto y porque todo lo que hay en nosotros procede de Él, es donde siguen que nuestras ideas o nociones, en tanto que son claras y distintas, siendo cosas reales y procediendo de Dios, no pueden ser por eso sino verdaderas. O sea, está dando como un puentecito, diciendo, bueno, ya Dios me está diciendo que al ser Dios, si lo que viene de Él o lo que procede de Él, no puede ser falso, tiene que ser verdadero. ¿Estamos? Fíjense, y hay un ancla ahí, que no. El primero dice, bueno, Dios existe, pero ahora dice, bueno, si existe Dios, todo lo que procede de Él tiene que ser verdadero, no puede ser falso. Bueno, entonces si todo lo que viene de Él no debe ser verdadero y no puede ser falso, ese terreno está allanado para la existencia del cuerpo. ¿Por qué?
Porque supongamos que la hipótesis del genio maligno, como dice el compañero, supongamos que no exista Dios, que exista el genio maligno. ¿En qué se empeña el genio maligno todos los días? En hacer mal y en engañarme. ¿No? O sea, me engaña de que yo estoy dando aquí una clase de filosofía sobre Descartes, lo engaña a ustedes de que ustedes conocen ciertas cosas, los engaña de que tienen manos, de que tienen pies, de todo eso los engaña. Porque es un genio maligno. Pero dice Descartes, yo he demostrado que Dios existe, no que existe el genio maligno. Entonces, si Dios existe, Dios no engaña. Porque si engañara no sería Dios. Ahora, si yo todos los días veo por mis sentidos que hay un mundo, que hay unas relaciones, que hay leyes, que hay otras personas, algunas veces me puedo equivocar con los sentidos como me he equivocado. Pero ¿será que todo eso es ilusión? ¿Será que todo eso que yo experimento es falsedad? Y si fuera falsedad, no sería de Dios, porque de Dios no puede venir la falsedad. Entonces sería el genio maligno, o el genio maligno o Dios. Si existe Dios no me engaña, y si no me engaña, entonces todo aquello que yo experimento como existente debe existir. Lo que pasa es que para Descartes, si existe Dios no existe genio maligno. Anda a saber por qué, son cosas de religiosos, pero supongamos que aceptamos eso, que si está uno no está el otro, entonces supongamos, está Dios, Dios no me engaña, no me está diciendo todo lo que está experimentando es falso. Y si no me engaña, entonces puedo decir que la materia existe y que yo tengo cuerpo y de que yo camino y de que yo siento con el cuerpo también, o que hay otras personas además de mí, porque si no Dios me estaría enormemente, masivamente engañando, ¿no? Si no, ustedes estuvieran como en la Matrix, siendo engañados de que están viviendo en un mundo real, cuando en realidad están en una Matrix. Ahora, ¿Dios podría hacer eso? ¿Un Dios bueno podría engañarlo así? No, entonces esto existe y la materia existe. Entonces, al existir la materia, tenemos las tres sustancias. La sustancia pensante, la sustancia infinita y la sustancia extensa. O sea, la materia. Y nos devolvemos ahora con las manos. Ahora por fin tenemos manos. Si hubiera dicho la compañera eso, aprobaba filosofía. Y se iba a la casa con mano incluso. Ganaba. Que si la chica me decía eso que estoy diciendo ahora, aprobaba filosofía y se iba a la casa, la alumna, se iba a la casa con manos. Era bueno, era buenísimo, podía comer y hacer otras cosas más. Entonces, ahora por lo menos ya tenemos manos, por fin podemos existir tranquilamente con cuerpo y con alma. Ahora, fíjense que Descartes llega a dejar todo como estaba. Porque, ¿qué hace el principio? Duda de todo. ¿Qué no? Sigue un método, ese método lo lleva al solipsismo, hace trampa, se va a Dios y con Dios hace que la materia surja, entonces vuelve a poner lo mismo que estaba antes. Con lo cual, es casi que lo he hecho todo al cohete, digamos, porque al final existía todo. ¿Qué no? Por eso que la filosofía de Descartes, de algún modo, es tramposa, aunque no su método, digamos que puede ser bueno hasta cierto punto, pero termina dejando las cosas como está. Digamos, Descartes es una especie de conservador de la filosofía, digamos. Parece revolucionador, pero después deja todo como está. No va a ser así con otro filósofo como Hume, que de tres plumazos va a borrar toda la sustancia de Descartes. Ese es el verdadero revolucionador, pero Descartes es el conservador, digamos. Todas las cosas existen, existe Dios, existe la materia, existe el alma. Muy bien. Ahora, cuando Descartes plantea esta cuestión del alma, incluso después sigue diciendo cosas tan religiosas como que el alma es inmortal. A ver si les leo esa parte para que... dice, por ejemplo, en la quinta parte, dice la diferencia que existe entre el alma de los animales y la nuestra. Se comprenden mucho mejor las razones que prueban que la nuestra es de una naturaleza enteramente independiente del cuerpo y por lo tanto que no está condicionada a morir con él. Y en fin, dado que no se ven otras causas que puedan destruirla, es natural inclinarse a pensar que es inmortal. Antes de eso decía que en nosotros existía un alma racional que de algún modo estaba conectada con el cuerpo y en los animales esto no sucedía. Entonces para los animales
Si existe un alma, no es la misma que nosotras y no piensa, digamos. Porque la nuestra piensa, siente. Esa es nuestra alma, racional. Si existe otra alma, pero el animal no es la misma que nosotros, entonces los animales podría decirse que son casi cuerpos, puro cuerpo, digamos, o máquinas, que no tienen sentimiento, no tienen pensamiento y demás. Esa sería la idea de Descartes. Por supuesto, pero... Claro, la respuesta sería, ¿por qué Descartes no le pega una patada al perro que tiene a la par? A ver cómo grita. Bueno, Descartes diría que el grito ese no implica que el animal sienta, sino que es un ruido como hace el ruido el auto, digamos, cuando uno lo enciende. ¿Que no? O como hace ruido otra cosa cuando ustedes le pegan una patada, digamos. Entonces no implica que necesariamente piense. Ahora, con esta idea de que el alma, vamos a tratar de alma porque fíjense que Descartes funda la visión natural de las personas. Ustedes antes de entrar a la filosofía creían que existe el alma y el cuerpo, ¿no? ¿Quiénes no creían? O sea, algunos pocos, pero la mayoría, donde preguntan, ¿cómo somos nosotros? Somos alma y cuerpo. ¿De dónde surge eso? Bueno, mucho del cristianismo, mucho de la religión, pero Descartes también hizo buena cuota para plantear en la filosofía el dualismo, la idea de que son cosas distintas el alma del cuerpo. O sea, toda la idea de la separación entre alma y cuerpo está plantada aquí en Descartes, que luego va a ser como la base de muchas filosofías. No sé, anda vagando por ahí, no tengo idea. Voy a preguntarle a Descartes. No, estos son de terminada la Edad Media y comenzado, digamos. Sí, lo que pasa es que yo necesito hacer una historia y ver de dónde salen estas ideas. O sea, ¿de dónde sacan ustedes la idea del alma y cuerpo, por ejemplo? Bueno, ¿y Descartes de dónde la saca? Del mismo lugar, ¿entiendes? Pero las intenta formular filosóficamente, pero no le sale, porque filosóficamente hemos visto que llega a un terreno sin salida y después tiene que hacer una trampa. Y hemos visto que la filosofía no puede apelar a cuestiones sobrenaturales, ni puede apelar a cuestiones religiosas, debe fundamentar racionalmente por sí misma. Pero Descartes estaba en una época en donde era casi común, digamos, que esto suceda. Por eso digo, cuando veamos a otro filósofo como Hume de 3 plumazos borra toda la alma, todo Dios y toda la cuestión, digamos. Pero bueno, estamos con otro filósofo. Pero en el caso de Descartes, esto es así. Para Descartes el alma es una cosa, el cuerpo es otra. Pero fíjense que hasta nosotros no ha llegado Hume. Ya cuando veamos Hume, no ha llegado Descartes. Nos siguen enseñando que somos cuerpo y que el cuerpo es una cosa y que el alma es independiente del cuerpo. Incluso cuando muere el cuerpo, el alma sigue por ahí dando vueltas, no sé qué hace el alma, por allí, digamos. Sí, ustedes sabrán más de eso, no sé qué le habrán contado las tías, no sé, ¿quién le dijo esas cosas? ¿Cómo? Ahora, ¿cuál es el problema filosófico de la existencia de dos sustancias? Como decía Descartes. El gran problema filosófico, por eso es una mala postura filosófica, el problema es el siguiente. Si ustedes tienen una sustancia, como el alma, que es autosuficiente, independiente, como hemos visto todas esas cosas, que no tiene nada que ver con el cuerpo, entonces, ¿cómo hacen ustedes para mover su mano? Si ustedes sienten y piensan con una sustancia que es distinta del cuerpo, ¿cómo hacen para mover su mano? Porque la orden viene ¿de dónde? Del alma. Muy bien. ¿Cómo hace el alma para mover el brazo? No puede porque el alma no tiene nada que ver con el cuerpo.
¿Cómo hace el alma para mover el cuerpo? ¿Cómo hace para caminar? ¿Cómo hace para hacer todo lo que hace? Porque una cosa es bien clara. La materia afecta a la materia. ¿No? No, la materia afecta a la materia. No saque el tema de energía. La materia afecta a la materia. Esto de mi mano es materia, ¿no? Bueno, puedo mover la silla. ¿Por qué puedo mover la silla? Porque la silla también es materia. ¿Estamos? Ahora, yo estoy pensando en algo triste y ese pensamiento me lleva a otra cosa, a otro pensamiento. O estoy pensando en algo alegre o recordando y me lleva a otro pensamiento, a otro recuerdo. O sea, un pensamiento afecta a otro pensamiento. ¿Queda claro? Pero ¿cómo hace un pensamiento para afectar a mi mano? Para que yo mueva la mano. Si el pensamiento no tiene nada que ver con la materia. ¿Se entiende el problema? El gran problema. Yo puedo mover esto. Pero ¿cómo hago para que mi orden de que viene del alma, supuestamente, me diga mover la mano? ¿Cómo hago para mover la mano? ¿Cómo hace el alma para mover la mano si no tiene nada que ver con el cuerpo? Y puede vivir independiente de él, dice Descartes. Sin embargo, no vive independiente de él y le da orden al cuerpo, pero no sé cómo hace el cuerpo para recibir el orden y moverla, y moverse. Es imposible porque no puede haber una causalidad entre el alma y el cuerpo. Bueno, mirá, si vos planteas la dualidad o el dualismo, tienes este problema. ¿Cómo haces para explicar que una sustancia mueva a otra sustancia que no tiene nada que ver? Varios filósofos han intentado hacer esto infructuosamente. Nunca han podido explicar lo que se llama el problema de la comunicación de las sustancias. ¿Cómo se comunican las sustancias? Descartes vanamente habla de una glándula pineal, una cosa medio rara de Descartes, pero ha habido otros filósofos que han intentado hacer algo. Hay uno que es muy ingenioso, pero con trampa, que es Malebranche. Malebranche habla sobre el ocasionalismo. El ocasionalismo sería la idea de que si las sustancias son distintas, no pueden afectarse unas a otras. Bueno, y si ustedes por fin uno que piensa, digamos, dice, bueno, no pueden afectarse unas a otras. Entonces, no podría mover el alma al cuerpo. Muy bien, Malebranche, muy bien, perfecto, es así. Sin embargo, viene la trampita. El que mueve el cuerpo, ¿quién creen que es? Yo pienso, voy a tomar este vaso y voy a tomar agua. ¿Está bien? Yo no puedo mover el vaso, porque mi mente no, pensando no se puede, y tampoco puede afectar a mi mano y ni al vaso tampoco. ¿Quién mueve mi mano para que yo tome el vaso? Dios. Trampa. Entonces Dios dice, este quiere tomar agua, le voy a mover pobrecito el vaso, porque si no se va a morir de sed y voy a tomar agua. Si él tiene maligno, peor. Me va a hacer tomar otras cosas. Otra vez trampa, fíjense. Claro. Entonces, con trampa no llegamos a ningún lado. Dice, bueno, no me cierra ese argumento, digamos, porque no resuelve el problema, simplemente lo desplaza a otro. Entonces, bueno, no se puede. Spinoza trató se dio cuenta que el problema era insoluble y dijo, bueno, la verdad es que no hay tres sustancias, hay una sola. Está bien. Y los demás son atributos. O sea, hay una sola sustancia con atributos, con tres atributos. La que ya sabemos. Pero le llamó a esa sustancia Dios. Entonces, esa es la doctrina del panteísmo. Todo es Dios. Si todo es Dios, una parte de Dios es materia, otra parte de Dios es pensamiento. Entonces, los atributos de Dios. Si todo es Dios, no hay problema. Dios se mueve a sí mismo. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Entonces, parece que la idea del dualismo es una mala postura filosófica. O sea, si ustedes son dualistas, si ustedes creen que existe el alma y el cuerpo, me van a tener que explicar, quizá en la otra clase, cómo hace para mover el alma al cuerpo.
Pregunta de examen. Y bueno, si ustedes son dualistas me van a tener que explicar eso, ¿qué quiere? La otra solución es ser monista. Decir, no, la verdad es que no existen dos sustancias. Hay una sola. ¿Que no? ¿Cómo? Bueno, entonces me va a tener que explicar a fin de año, cómo hace el alma para mover el cuerpo. Y bueno, ahí está. ¿Qué más quieres? Te dan el premio Nobel de Filosofía. No hay, pero igual. Ahora, la solución no es intentar resolver el problema, que no se puede. La solución es decir que ese problema está mal planteado. O sea, es un pseudo problema, es una mala posición filosófica, es una mala postura filosófica porque es insoluble, no se puede resolver. La cuestión es comenzar de nuevo, es decir, la verdad es que Descartes no tenía razón. Hay una sola sustancia. Hay una sola sustancia. Si hay una sola sustancia, no hay problema, las cosas se mueven porque se mueven con la misma sustancia. Ahora, hay dos maneras de ser monistas. Una, ser idealista, y la otra, ser materialista. Idealista espiritualista, digamos, o ser materialista. O sea, bueno, no existe el alma y el cuerpo. O existe el alma, o existe el cuerpo. ¿Queda claro? Si ustedes son hegelianos, van a ser espiritualistas, va a decir que lo que existe es el espíritu, y del espíritu viene el cuerpo. Si ustedes siguen la postura de los empiristas, o incluso después la ciencia, van a ser materialistas. Es decir, no, lo que existe es el cuerpo, y del cuerpo surge algo llamado conciencia o mente, pero que no es independiente del cuerpo. El cuerpo se muere la mente, se muere la conciencia. Y ya es otra cosa, porque ya es monismo, ya no hay problema de comunicación. Digamos. Entonces la solución se da no resolviendo la comunicación social, sino siendo monista. Siendo monista. O sea, la postura filosófica que dice que lo que existe es la materia, en este caso el cuerpo, y que el alma no sería más que una emergencia del cuerpo, en este caso del cerebro, llamada conciencia, llamada mente, digamos, y no hay tal cosa como alma en el sentido religioso, y que no es inmortal, nada de esas cuestiones que plantea Descartes. Ahora, fíjense, esa postura ya es distinta, y esa postura no es la postura natural, digamos. La postura natural es el dualismo. Pero cuando llegamos a la filosofía, ahí están con el problema. ¿Cómo hacen para fundamentar el dualismo? No se puede. Usted puede seguir siendo dualista, pero va a tener ese problema filosófico. En cambio, el monismo no tiene problema filosófico. Entonces, digamos, esto parece ser muy piola desde aquí, pero sí, si hubieron muchos filósofos que refutaron esto antes, digamos, del siglo XX, después vamos a ver las refutaciones que hacía Hume, pero, o sea, el mismo Voltaire le decía, si el alma es la que piensa, ¿qué pasó en las almas de los idiotas? Idiota es una palabra que se utilizaba mucho en la antigüedad, que era los seres discapacitados mentales, pero que se les llamaba idiotas por una cuestión de terminología, y idiot significa particular. Entonces era como decir un ser particular. Mismo que decimos ahora un ser especial, ¿no? Bueno, entonces decía, ¿qué pasa con el alma de los idiotas? ¿Qué pasó? ¿Que no tienen alma? ¿Es defectuosa el alma? Si el alma es la que piensa, digamos, ¿qué pasa ahí? Bueno, eso decía Voltaire, como diciendo, no tiene mucho sentido, digamos, lo que plantea Descartes. Ahora, una de mis objeciones es la siguiente. Si el alma es la que piensa, ¿para qué tenemos cerebro? ¿No debería estar un hueco ahí en la cabeza? Bueno, sí, en algunos está, pero digamos, en la mayoría no. ¿No debería un hueco ahí y estar el alma ahí? Bueno. O sea, no necesitamos el cerebro si el alma es la que piensa. Tercero, digamos, si el alma es la que piensa, ¿por qué cuando se afecta al cerebro, se afecta al pensamiento? ¿Por qué las personas cuando toman ciertas drogas o ciertas pastillas alucinantes tienen un pensamiento distinto? Si el cerebro no puede afectar, si es una cosa distinta del alma. Sin embargo, parece que el cerebro es el que piensa,
Por eso que el pensamiento se ve seriamente dañado bajo sustancias alucinógenas o psicoactivos, lo que fuere, bajo drogas y demás. Entonces, el cerebro cambia y cambia el pensamiento. Segundo, las patologías. Porque las personas con Alzheimer, las personas con distintas patologías mentales también tienen un pensamiento distinto. Porque las personas que han sufrido accidentes y han perdido parte del cerebro, también han perdido parte de funciones cognitivas. ¿Qué tendrá que ver el alma con el cerebro? ¿Se entiende? Si el alma es totalmente independiente, no sé cómo utilizan los médicos, para mí son bastante creyentes y con pensamiento mágico, pero digamos, está claro que el cerebro cuando se ve afectado, se ve afectado el pensamiento, porque el cerebro es el que piensa, no el alma. Piensas mal, ¿que no? Cuando vengan a rendir ustedes, dice, profe, estoy nervioso y se me olvidó todo el examen. Yo le digo, ¿qué tiene que ver eso con el alma? ¿Qué tiene que ver eso con el alma? Le voy a decir, vos tienes que pensar igual, porque tu cerebro, por más nervioso que esté, igual tiene que pensar. Bueno, hay muchas formas, ¿no?, de refutar esto. No creo que hoy en día nadie serio piense que sí tal cosa como el alma, me parece que no. Se ríen ustedes, ¿no? O sea, creo que nadie serio hoy en día pensaba que existe el alma. Bueno, menos mal, si no todos. Entonces, está claro que el dualismo de Descartes plantea muchísimos problemas y que la solución es el monismo. Entonces, recapitulando, Descartes comienza dudando de todo y termina afirmándolo todo. Se dice que es un filósofo conservador, una especie de Macri de la filosofía. Alguien que quiere conservar todo como está, digamos, sin hacer ninguna revolución. Cuando veamos el pensamiento de Hume, ahí vamos a ver al verdadero Che Guevara, digamos, de la filosofía, que intenta romper con todas estas cuestiones, y vamos a ver cómo con tres argumentos geniales tira por tierra el alma, Dios y el mundo de Descartes, o sea, las tres sustancias de Descartes, y nos deja sin nada. Bien, eso sería la próxima clase. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen manos ahora o no? Ah, bien. ¿Alguna pregunta con respecto a acá?